Bien, vamos a resolver el problema ahora número 2 de esta guía del Exani 2020 que dice: Angélica y sus 4 amigas dejan sus bicicletas en un bastidor que cuenta con 5 lugares. ¿De cuántas formas diferentes se pueden colocar las bicicletas? Bueno, debemos recordar un poquito nuestras clases de probabilidad y estadística. Cuando vieron probabilidad, seguramente vieron técnicas de conteo. Y dos técnicas de conteo importantes son las combinaciones y las permutaciones. Hay otras técnicas de conteo como variaciones y demás, pero estas son las principales y seguramente se acordarán y a algunos hasta les dará dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo más importante es saber si nuestro evento que estamos analizando o el evento que estamos analizando importa el orden o no importa el orden de cómo se acomodan los elementos, ¿vale? Entonces, recordemos que cuando no importa el orden, estamos hablando de una combinación, y cuando sí importa, entonces estamos hablando de una permutación, y es lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿vale? Cuando en un evento, en un experimento, no importa el orden en el que se acomoden los elementos, estamos hablando de una combinación, y cuando sí importa, de una permutación. Ahora, para cada una de estas técnicas hay una fórmula, ¿de acuerdo? Hay una fórmula que probablemente no se acuerden de ella, pero ahorita se las vamos a recordar. Entonces, bueno, tenemos en el caso de las combinaciones, tenemos la siguiente fórmula: NCR. Aquí a veces la R viene, en vez de una R viene una K. Entonces, pero la fórmula es exactamente la misma. NCR es igual a N factorial, que divide a N menos R factorial multiplicando a R factorial, ¿de acuerdo? Esa es la expresión. Y cuando son permutaciones, la fórmula entonces es la siguiente: NPR, les vuelvo a insistir, a veces en vez de R viene la letra K, ¿sale? Sería N factorial entre N menos R factorial. Ahí está, ¿vale? Entonces, una vez que yo leo el problema, primero tengo que definir si importa el orden o no importa el orden, y después ya hago la operación correspondiente, ¿vale? Bien, el problema dice que es Angélica con sus 4 amigas, tienen sus bicicletas en un bastidor que cuenta con 5 lugares, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo 5 lugares, 5 espacios, donde en cada espacio voy a colocar una bicicleta, ¿de acuerdo? Voy a colocar una bicicleta de Angélica y obviamente las 4 amigas. Cada una tiene su bicicleta, o sea, hay 5 personas, hay 5 bicicletas y hay 5 espacios para colocar cada una de esas bicicletas, ¿de acuerdo? Y en este caso, como puedo analizar, sí me importa el orden en el que voy a colocar las bicicletas, puesto que no es lo mismo que coloque la bicicleta de Angélica aquí a que la coloque en esta posición, porque a lo mejor para Angélica le cuesta otro esfuerzo, ¿verdad? Si a lo mejor la coloco de este lado. ¿Qué tal si la entrada, suponiendo, ¿no?, que la entrada del lugar donde alojan las bicicletas está aquí? Pues no es lo mismo que si la coloca aquí o que si la coloca acá. A lo mejor aquí tiene que hacer un esfuerzo físico más, ¿vale? Es una suposición. Entonces, el orden en el que se acomoden estas bicicletas sí importa. Entonces estamos hablando de una permutación, ¿vale? De una permutación. Y entonces, como ya tenemos definido que es una permutación porque el orden en el que se acomodan las bicicletas sí importa, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Entonces es NPR igual a N factorial entre N menos R factorial, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir qué es N y qué es R, ¿de acuerdo? Para poder aplicar esa fórmula. Fíjense bien, en este caso, para este problema nosotros debemos de recordar, obviamente, nuestras clases de probabilidad, como ya se los comenté anteriormente, ¿vale? Entonces, en este caso, N viene siendo el número de objetos o el número de elementos que yo voy a acomodar. ¿Qué voy a acomodar aquí? Bicicletas. Entonces N es el número de bicicletas
que yo voy a acomodar en estos espacios, y justamente R, o en sus fórmulas puede ser K en vez de R, es el número de espacios, o en este caso de lugares, donde voy a acomodar estos objetos, ¿de acuerdo? Entonces, si analizamos nuestro problema, nos dice que es Angélica y sus 4 amigas. Si cada una de ellas y Angélica tienen una bicicleta, en total serían 5 bicicletas, por lo tanto, N vale 5, ¿sale? Y R es el número de espacios o lugares, pues quedamos que hay 5 espacios, y eso lo dice el problema, por lo tanto, R también vale 5. ¿Vale? Una vez definidos los dos valores, ahora sí hago la sustitución en la fórmula y empiezo a trabajar. Entonces NPR, que vendría siendo 5P5, es igual N factorial, pero N vale 5, sería 5 factorial dividido entre N menos R. Entonces dentro del paréntesis coloco 5 menos 5 factorial, así, ¿vale? Y comienzo a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? En la parte de arriba, pues me queda 5 factorial. Todavía no le hago absolutamente nada. En la parte de abajo hago la resta. 5 menos 5 me da 0. 0 factorial. ¿De acuerdo? 0 factorial. Y debemos recordar una propiedad que dice que 0 factorial es exactamente igual a 1. No me voy a meter en detalle de cómo se demuestra esto, pero quiero que lo tengan en mente. 0 factorial es igual a 1. Y entonces 0 factorial es igual a 1, me quedaría entonces 5 factorial entre 1. Y cualquier cantidad dividida entre 1 es exactamente igual a esa cantidad. Por lo tanto, al final me quedaría 5 factorial. ¿Vale? Y para aquellos que no recuerdan cómo es un factorial, recordemos que un factorial es una multiplicación sucesiva de números o de factores, comenzando por el número que viene aquí junto al símbolo de factorial, ¿de acuerdo? Y multiplicados por los números en orden descendente hasta llegar a la unidad. Entonces, en otras palabras, 5 factorial es la multiplicación de varios números comenzando por ese 5 y en orden descendente hasta llegar a la unidad, es decir, hasta llegar a 1, ¿sale? Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si mi ejercicio fuera 8 factorial, sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Si mi ejercicio fuera 7 factorial, sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Entonces, espero que entiendan la lógica de lo que es obtener un factorial. Bien, vamos a hacer estas multiplicaciones. Entonces tendríamos que 5 por 4 son 20, 20 por 3 son 60, 60 por 2 son 120 y 120 por 1 son 120. Así es como tenemos el total de combinaciones o el total de arreglos o las maneras en las que podemos acomodar las 5 bicicletas en los 5 espacios que están ahí. Son 120 formas, ¿vale? Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 2, que en su guía aparece en el inciso C. Otra manera de saber que son 120 es retomar el dibujo. A veces un dibujo que ejemplifique la situación ayuda para resolver un problema de este tipo. Voy a retomar los cajones, este dibujito de aquí en la parte de abajo. Dice que son 5 cajones, ¿verdad? 5 cajones. Y en esos 5 cajones voy a acomodar las 5 bicicletas que tengo de Angélica y sus 4 amigas. Si yo tomo el primer cajón aquí y traigo las 5 bicicletas, yo puedo acomodar cualquiera de las 5 bicicletas en ese cajón, ¿sale? Obviamente yo puedo acomodar las 5 bicicletas en este primer cajón, pero una vez que yo elija una bicicleta aquí,
me van a quedar disponibles 4 bicicletas, y entonces en el segundo cajón solamente voy a acomodar alguna de esas 4 bicicletas que me restaron, porque aquí ya acomodé una y por lo tanto me quedarían 4. Una vez que ya acomodé 2 bicicletas en estos cajones, me quedarían disponibles 3 bicicletas, entonces en el siguiente cajón solamente tendría 3 bicicletas para colocar, para poder elegir una y colocarla en este cajón. Como ya coloqué una aquí y una aquí, me quedarían 2 bicicletas para elegir en este cajón y finalmente una bicicleta en este cajón, puesto que las otras 4 ya están distribuidas de esta manera. Y entonces, si hacemos el arreglo de esta manera, el resultado sería la multiplicación de estos números, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y como ya vimos la multiplicación de esto, pues me daría 120. Esa sería otra forma de hacerlo y de razonar el problema. Lo importante es que lo hagan y que entreguen una respuesta correcta en el examen, ¿vale? Seguimos trabajando.